Una noche estrellada en los Estados Unidos de los años 60. Era una época de sueños y desafíos, donde la vastedad del cielo nocturno reflejaba las aspiraciones y temores de una nación en constante cambio. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Escrito por Jaime Maussan, Tercer Milenio. Maussan, un periodista y ufólogo reconocido, ha dedicado su vida a explorar los misterios del universo y a compartir historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Era una época de tensiones de la Guerra Fría, emoción por la carrera espacial y una creciente fascinación por lo desconocido. La humanidad miraba hacia las estrellas con una mezcla de esperanza y temor, preguntándose qué secretos podrían estar ocultos en la vasta extensión del cosmos. En el corazón de esta era, Betty y Barney Hill, una pareja interracial de Portsmouth, Nuevo Hampshire, se embarcaron en un viaje por carretera aparentemente ordinario. Su amor desafiaba las normas sociales de la época, y su valentía los llevaría a una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Pocos sabían que su viaje se convertiría en una piedra angular de la tradición ovni, cambiando sus vidas para siempre y encendiendo la imaginación del mundo. Los titulares de los periódicos pronto estarían llenos de sus relatos y su historia se convertiría en un punto de referencia para los entusiastas de los ovnis. Era el 19 de septiembre de 1961, y los Hill regresaban a casa de unas vacaciones en las cataratas del Niágara. Habían disfrutado de la majestuosidad de las cascadas y ahora se dirigían a casa, sin saber que su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. El viaje era largo, la noche oscura y las estrellas brillaban sobre ellos como luciérnagas celestiales. Cada estrella parecía contar una historia, y el cielo nocturno era un tapiz de posibilidades infinitas. Era el tipo de noche que invitaba a la maravilla y a un toque de miedo, una noche en la que la línea entre la realidad y la fantasía podía difuminarse fácilmente. La carretera solitaria y el silencio de la noche creaban una atmósfera de misterio y anticipación. Mientras conducían por las montañas blancas, una extraña luz apareció en el cielo. Al principio, parecía una estrella fugaz, un momento fugaz de belleza celestial que capturó su atención. Al principio, parecía una estrella fugaz, un momento fugaz de belleza celestial, pero pronto se dieron cuenta de que esta luz no era como las demás. Pero esta luz era diferente. No se comportaba como una estrella fugaz normal. Su movimiento era errático y desconcertante. Se movía erráticamente, cambiando de dirección con una velocidad imposible. Era como si tuviera una mente propia, desafiando las leyes de la física. Los Hill observaron, cautivados e inquietos, cómo la luz se hacía más grande, tomando la forma de un platillo. Sus corazones latían con fuerza mientras intentaban comprender lo que estaban viendo. Los Hill, como muchos estadounidenses de la época, estaban al tanto del creciente interés por los ovnis. Las historias de encuentros cercanos y avistamientos misteriosos eran comunes, alimentando tanto la curiosidad como el escepticismo. La posibilidad de vida más allá de la Tierra había capturado la imaginación del público, alimentada por la ciencia ficción y los avistamientos reportados. Libros, películas y programas de televisión exploraban estos temas, creando un ambiente de expectación y maravilla. Los Hill sintieron una mezcla de curiosidad y aprensión cuando la extraña nave los siguió. La luz parecía estar observándolos, estudiándolos, y cada movimiento que hacían era seguido de cerca. Lo que antes era un miedo lejano, una historia susurrada en voz baja, era ahora una presencia tangible en sus vidas, un enigma silencioso y flotante sobre el telón de fondo del cielo nocturno. La experiencia de los Hill se convertiría en una de las historias más famosas de encuentros cercanos, dejando una marca indeleble en la cultura popular y en la historia de la ufología. Las misteriosas luces sobre Nuevo Hampshire. En una noche tranquila y despejada, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los Hill continuaron conduciendo, tratando de racionalizar la extraña luz en el cielo. Betty y Barney Hill eran una pareja común, pero esa noche se convertirían en parte de una historia extraordinaria. Tal vez era un globo meteorológico, pensaron, o un avión experimental. Intentaban encontrar una explicación lógica para lo que estaban viendo.
pero los movimientos del objeto no se parecían a nada que hubieran visto antes. Se movía de manera errática, cambiando de dirección con una velocidad y agilidad imposibles para cualquier aeronave conocida. Se movía de un lado a otro, flotaba silenciosamente y parecía desafiar las leyes de la física. No había ruido de motores, solo un silencio inquietante que aumentaba la sensación de irrealidad. El miedo comenzó a apoderarse de sus corazones, un frío terror que se instaló en lo más profundo de sus huesos. La sensación de que algo inexplicable y potencialmente peligroso estaba ocurriendo era innegable. Barney, un hombre pragmático, se detuvo para ver mejor. A pesar de su escepticismo inicial, la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba viendo lo impulsaron a actuar. Con unos prismáticos, observó la nave más de cerca, y su escepticismo dio paso a la alarma. Lo que vio desafió toda lógica y comprensión. Describió haber visto una hilera de ventanas en la nave y figuras sombrías moviéndose detrás de ellas. Estas figuras parecían observarlos, lo que aumentó su sensación de vulnerabilidad. Fue en ese momento cuando una escalofriante certeza se apoderó de él. No estaban solos. La idea de que estaban siendo observados por seres desconocidos era aterradora. El pánico se apoderó del coche. La atmósfera dentro del vehículo se volvió tensa y cargada de miedo. Los Hill, cuya curiosidad inicial había sido sustituida por un miedo primario, decidieron huir. La necesidad de escapar de lo desconocido se volvió abrumadora. Barney pisó el acelerador y el motor del coche rugió en la quietud de la noche. La velocidad era su única esperanza de dejar atrás aquella experiencia aterradora. El objeto, como si los persiguiera, los seguía de cerca. No importaba cuánto aceleraran, la nave parecía mantener el ritmo con facilidad. Los Hill bajaron a toda velocidad por la desolada carretera, con el corazón latiéndoles al unísono con el ritmo del motor. Cada segundo que pasaba, aumentaba su desesperación. Podían oír extraños zumbidos, y el coche parecía vibrar a su alrededor, como atrapado en un campo de fuerza invisible. La sensación de estar atrapados en una trampa invisible era aterradora. El tiempo parecía distorsionarse, estirándose y comprimiéndose de forma ilógica. Los minutos se sentían como horas, y la realidad parecía desmoronarse a su alrededor. El miedo de los Hill se intensificó, y su huida para ponerse a salvo se convirtió en una carrera desesperada contra un perseguidor desconocido. La adrenalina corría por sus venas, impulsándolos a seguir adelante. La carretera aislada se extendía ante ellos. Una cinta de asfalto que cortaba la oscuridad, sin ofrecer escapatoria a la extraña danza aérea que se desarrollaba en lo alto. La sensación de estar atrapados en un escenario de pesadilla era ineludible. A bordo de la nave. Tiempo perdido y encuentros alienígenas. Estos fenómenos han sido reportados por muchas personas alrededor del mundo, pero pocos casos son tan intrigantes y detallados como el de Betty y Barney Hill. Las siguientes horas siguen siendo una mancha borrosa en la memoria de los Hill, un tapiz fragmentado de miedo y confusión. Conducían por una carretera desierta en una noche oscura y neblinosa cuando vieron una luz brillante en el cielo que parecía seguirlos. Según recuerdos posteriores bajo hipnosis, se desmayaron para despertar kilómetros más adelante, con su coche cubierto de una extraña sustancia pegajosa. No podían entender cómo habían llegado allí, ni qué había sucedido durante ese tiempo perdido. No tenían un recuerdo claro de lo que había ocurrido durante esas horas perdidas, pero estaban plagados de pesadillas y de una profunda e inquietante sensación de que algo profundo había ocurrido. Las noches se convirtieron en un tormento, con imágenes aterradoras que los despertaban en medio de la noche. Bajo hipnosis, conducida por separado por el renombrado psiquiatra Dr. Benjamin Simon, los Hill comenzaron a recordar el tiempo perdido. Las sesiones de hipnosis revelaron fragmentos de memoria que parecían piezas de un rompecabezas, cada una más inquietante que la anterior. Sus relatos, aunque inicialmente fueron recibidos con escepticismo, eran sorprendentemente consistentes. Ambos describieron experiencias similares, a pesar de haber sido hipnotizados por separado, lo que añadió credibilidad a sus historias. Ambos describieron haber sido llevados a bordo de la nave y sometidos a exámenes médicos. Recordaban con detalle las salas frías y metálicas y los instrumentos extraños que nunca antes habían visto.
Betty recordaba que le habían insertado una aguja en el ombligo, una experiencia que describió como extremadamente dolorosa y aterradora. Mientras que Barney describió que le habían examinado los dientes con un extraño instrumento. La sensación de vulnerabilidad y miedo era palpable en sus relatos. Hablaron de los seres a bordo de la nave, de forma humanoide, con grandes ojos negros y piel gris. Estos seres no se parecían a nada que hubieran visto antes, y su apariencia era tan perturbadora como sus acciones. Estos seres, afirmaron, se comunicaban telepáticamente, sus voces resonaban en el silencio de sus mentes. No había palabras habladas, solo pensamientos que se transmitían directamente a sus cerebros. Los detalles de sus relatos eran vívidos, detallados y profundamente perturbadores. Betty y Barney podían describir con precisión los rostros de los seres, los instrumentos utilizados y las sensaciones que experimentaron. Hablaban del comportamiento frío y clínico de los seres, de su falta de expresión emocional y de su intensa curiosidad por la fisiología humana. Los seres parecían más interesados en estudiar a los Hill que en comunicarse con ellos. La historia de los Hill, que antes era una pesadilla privada, estaba a punto de convertirse en una sensación pública, un relato que captaría la atención del mundo y alimentaría el debate sobre la vida extraterrestre durante las décadas siguientes. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia, y pronto, Betty y Barney se encontraron en el centro de un frenesí mediático. Su experiencia, envuelta en el misterio y el miedo, se convirtió en una piedra de toque cultural, un relato de advertencia sobre lo desconocido que acechaba más allá de las estrellas familiares. La historia de los Hill sigue siendo una de las más convincentes y aterradoras en el campo de la ufología, recordándonos que el universo es vasto y lleno de misterios aún por descubrir.